Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, los últimos rumores que rodean a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, los van a dejar totalmente sorprendidos. Si son fans de estas dos personalidades tanto como yo, o simplemente les encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo de la farándula, asegúrense de quedarse hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, un recordatorio rápido: si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Han pasado ya unos cuantos años desde que Demet Özdemir y Can Yaman nos cautivaron con su química innegable en la pantalla, allá por los tiempos de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Su relación en la serie era tan apasionada, tan real, que fue imposible para los fans no fantasear con la idea de que esa chispa trascendiera la ficción. Y créanme, esa fantasía nunca se ha disipado del todo. A pesar de que ambos han seguido caminos separados en sus carreras y en sus vidas personales, la sombra de su romance pasado, o quizás de un romance que nunca fue del todo, ha planeado sobre ellos, alimentando constantemente los rumores. Y es que, ¿quién puede olvidar esa época? Las redes sociales explotaban con cada foto juntos, cada entrevista donde se les preguntaba el uno por el otro. La complicidad era palpable y el público, que se había enamorado perdidamente de sus personajes, quería ver a Demet y Can juntos en la vida real. Se rumoreaba que si estuvieron juntos, que tuvieron una relación intensa pero secreta, que la presión mediática, las exigencias de sus carreras o simplemente las circunstancias, terminaron por separarlos. Siempre había una pizca de misterio, una duda flotando en el aire. Pero ahora prepárense porque los últimos murmullos que han llegado a nuestros oídos son diferentes. No se trata solo de reavivar viejas llamas o de especular sobre un posible reencuentro nostálgico. Lo que está sonando ahora es algo mucho más inesperado, y para muchos, totalmente fuera de lo que esperaban. Se está hablando de que Demet Özdemir y Can Yaman, después de tanto tiempo, podrían estar colaborando juntos de nuevo en un nuevo proyecto. Y no un proyecto cualquiera, sino uno que promete ser de gran calibre, un verdadero regreso que podría agitar las aguas del mundo de las series turcas, y por qué no, del panorama internacional. Imaginen esto: Demet y Can, unidos de nuevo, pero esta vez, quizás con roles más maduros, con una historia que explore facetas nuevas de sus talentos. Los detalles aún son escasos, y es que, como saben, en este mundillo, las filtraciones son tan valiosas como confidenciales. Sin embargo, las fuentes que supuestamente manejan información privilegiada hablan de un guión que ha sido presentado a ambos, y que ha generado un gran interés. Se dice que la productora detrás de este proyecto busca recrear la magia que el público adoró en Pájaro Soñador, pero llevándola a un nivel superior, con una trama más compleja, quizás más dramática o incluso, quién sabe, un giro que nadie se espera. Lo fascinante de estos rumores es la reacción que han generado entre los fans. La mayoría está eufórica, emocionada ante la posibilidad de volver a ver a su pareja favorita en acción. Las redes sociales se han inundado de comentarios de apoyo, de peticiones para que este proyecto se haga realidad. Los esperamos, la mejor pareja de Turquía de vuelta, necesito verlos juntos de nuevo, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer. Y es que a pesar de que ambos han tenido otros romances y otras parejas a lo largo de los años, esa conexión especial que el público percibió entre Demet y Can sigue siendo un recuerdo muy vivo, un recuerdo que muchos desearían revivir. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Como siempre, debemos tomar estos rumores con cautela. Las productoras, los representantes, los propios actores, rara vez confirman algo hasta que todo está cerrado y firmado. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de supuestas fuentes cercanas a la producción, le dan un peso interesante. Además, no es inusual que actores que tuvieron un gran éxito juntos vuelvan a unirse en el futuro, especialmente si la química y la demanda del público son tan fuertes. Piensen en la trayectoria de ambos desde Pájaro Soñador. Demet Özdemir ha continuado consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Ha protagonizado series que han sido aclamadas tanto nacional como internacionalmente, demostrando una gran capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su presencia en pantalla es magnética, y ha sabido elegir proyectos que la han hecho crecer. Como artista.
Por otro lado, Can Yaman, tras su éxito en Turquía, dio el salto al mercado internacional, protagonizando producciones en Italia y participando en proyectos que lo han llevado a ser reconocido a nivel mundial. Su carisma es innegable y su legión de fans se extiende por todos los rincones del planeta. Que ambos, con sus carreras tan exitosas y sus carreras individuales tan sólidas, decidan unirse de nuevo, tendría que ser por un proyecto realmente especial. Algo que justifique el enorme revuelo que crearía. Quizás esta vez la historia no sea solo un romance adolescente, sino una historia más adulta, con desafíos mayores, con personajes que hayan evolucionado, al igual que ellos. Podríamos verlos interpretando a parejas que ya han pasado por muchas cosas, o quizás, incluso, como personajes que al principio se odian y terminan enamorándose, una dinámica que siempre funciona y que ellos manejaron a la perfección. Los detalles que se han filtrado, aunque vagos, sugieren que el proyecto podría ser una serie de televisión, pero no se descarta la posibilidad de que sea una película. Lo que sí se menciona es que se trataría de una producción ambiciosa, con un presupuesto considerable, lo que implicaría una gran inversión de tiempo y recursos. Si esto es cierto, significa que las productoras ven un gran potencial en la unión de Demet y Can, un potencial de éxito que podría superar incluso los resultados de Pájaro Soñador. ¿Y cómo podría ser esa química ahora? Han pasado varios años. Ambos han vivido otras experiencias, han madurado como personas y como actores. ¿Será una química aún más intensa? ¿Habrá una tensión diferente, más sutil pero igualmente poderosa? La verdad es que la expectativa es altísima. Los fans no solo quieren verlos juntos, sino ver cómo esa chispa que recordamos se ha transformado, cómo su conexión se ha adaptado al paso del tiempo. Por otro lado, debemos considerar las implicaciones personales. Ambos han tenido parejas y han hablado de sus relaciones en el pasado. La posibilidad de que trabajen juntos de nuevo podría reavivar viejas especulaciones sobre su relación pasada. ¿Habrá una tensión profesional o personal? ¿Será fácil para ellos volver a trabajar codo a codo? Todo esto añade un capa de intriga a la situación. Sin embargo, lo más probable es que ambos sean profesionales y que, si aceptan el proyecto, lo hagan con la única intención de ofrecer al público un gran trabajo. En el mundo de las noticias de entretenimiento, los rumores son el pan de cada día. A veces son solo eso, rumores que se desvanecen tan rápido como aparecen. Otras veces, sin embargo, esos murmullos se convierten en realidades que nos dejan boquiabiertos. Y créanme, tiene todas las características para ser uno de esos momentos. La combinación de dos estrellas queridas, un pasado lleno de química, y la promesa de un nuevo proyecto ambicioso, es una receta para el éxito que los productores no querrían dejar pasar. Y para aquellos que quizás no vivieron la época de Pájaro Soñador, o no conocen tan bien a Demet y Can, les digo que se están perdiendo de algo especial. Verlos juntos en pantalla era como ver una novela que cobraba vida. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo hablaba de una conexión genuina. Si ese mismo feeling se traslada a un nuevo proyecto, podríamos estar ante uno de los grandes regresos de la televisión turca. Lo importante ahora es esperar. Esperar a que haya una confirmación oficial, a que se revelen más detalles del proyecto. Mientras tanto, podemos disfrutar de la especulación, de la emoción de la posibilidad. Podemos repasar sus escenas juntos, recordar por qué nos enamoramos de su pareja en la pantalla. Y sobre todo, podemos cruzar los dedos para que este rumor se convierta en la noticia que todos sus fans están esperando. Sería fascinante ver qué tipo de personajes les darían. ¿Serían amantes apasionados de nuevo? Quizás un drama que explore las dificultades de una relación a largo plazo. O tal vez algo completamente diferente que nos sorprenda a todos. Las posibilidades son infinitas, y esa es parte de la emoción. La incertidumbre es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, a la espera de la próxima gran noticia. Así que, mis queridos espectadores, ahí lo tienen. Los últimos rumores sobre Demet Özdemir y Can Yaman que podrían dejarlos boquiabiertos. La posibilidad de un regreso triunfal que tiene a los fans soñando despiertos. Es un momento emocionante para ser fan de estas dos estrellas. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo y, por supuesto, les traeremos toda la información tan pronto como esté disponible. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores más candentes sobre Demet Özdemir y Can Yaman, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto que promete ser espectacular. Como siempre, la información es escasa,
pero la expectación es altísima, y el cariño del público por esta pareja es innegable. Ha sido un placer compartir estas especulaciones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.